Hola, este es el vídeo 4 del tema 6 de Análisis Numérico Matricial 2 del curso de Métodos Numéricos. La optimización consiste en buscar la mejor solución a un problema de acuerdo con un criterio. Normalmente, la optimización lleva a minimizar una función objetivo respecto a unos parámetros. Vamos a ver que la regresión lineal se puede formular como un problema de optimización. Y por último, vamos a ver cómo la estimación del crecimiento inicial de los contagios por la COVID-19 puede formularse también como un problema de optimización. En la regresión lineal, recuerdo que lo que tenemos es un conjunto de puntos y queremos estimar la mejor recta que pasa globalmente por ese conjunto de puntos. Entonces, para eso lo que se hace es que se formula la ecuación de la recta como ax más b y se minimiza la función objetivo que depende de a y de b, los parámetros de la recta, y en esa función objetivo lo que medimos es el error cuadrático entre la estimación del valor de la función en el punto dada por la recta y su valor real. Bien, entonces esto es un problema de optimización en el sentido de que tenemos una función objetivo, que es esta función, que depende de dos parámetros a y b, que la solución óptima corresponde al mínimo de esa función objetivo y por tanto el problema de optimización que se plantea es encontrar los valores de a y b que minimizan esa función objetivo. Entonces, en este caso, pues al minimizar la función respecto a y b, lo que se hace es se calculan las derivadas parciales respecto a y respecto a b, y lo que nos sale es un sistema lineal cuya solución viene dada por estas fórmulas que aparecen aquí. Entonces, en general, desde un punto de vista matemático, la optimización se plantea como la minimización de una función objetivo e de u, donde u representan el vector de parámetros de la función. Es una función que va de Rn, es decir, de un vector de tamaño n, a R. Entonces, repito, u representa el conjunto de parámetros de la función. Por ejemplo, en el caso de la regresión lineal, tendría dos elementos, uno que sería a y otro que sería b. Entonces, la optimización está muy relacionado con el problema de la búsqueda de ceros de la función derivada, porque si un punto u es un mínimo de la función e de u, entonces su gradiente, sus derivadas parciales, valen 0. Es decir, que podemos buscar los posibles puntos de solución óptima a través de buscar los ceros de la función gradiente. Entonces, eso es como si fuese la función f de u a la que se le aplica, por ejemplo, el método de Newton-Raphson para calcular los ceros de una función de Rn en Rn, porque el gradiente de E sería entonces un vector. Por ejemplo, en el caso de la regresión lineal, tenemos, como habíamos dicho, que e de AB es ese error cuadrático, y si calculamos el gradiente de E respecto a y respecto a B, pues lo que tenemos es este vector que aparece aquí. Lo que sucede es que si ese vector lo igualamos a 0, pues respecto a A y a B nos sale un sistema lineal que resolvemos fácilmente, y eso nos da pues la recta de regresión. Veamos ahora cómo se aplica esto, pues por ejemplo, al estudio del crecimiento inicial de los contagios por la COVID-19 en diferentes regiones. El estudio del crecimiento inicial es de gran importancia porque al principio de la epidemia, pues todavía no hay medidas de distanciamiento social, el virus circula libremente, entonces el estudio en esa fase nos da información muy útil sobre las características del virus y su capacidad para propagarse.
cuando no hay medidas de distanciamiento social implementadas. En particular, eso nos da pues el famoso número reproductivo básico R0, que indica cuántas personas contagia cada persona contagiada, ¿no? Entonces, para aproximar, digamos, estudiar este crecimiento, se utilizan diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo potencial, que intenta aproximar el número de cómo va evolucionando el número de contagios a partir de un modelo potencial, es decir, a partir de un modelo que tiene 3 parámetros, A, B y C, y que el modelo pues es una potencia ax elevado a c más b. De tal manera que intentamos aproximar la evolución a ajustarla a una función de ese tipo. Y un segundo modelo que se utiliza mucho también es el modelo exponencial, donde intentamos aproximar el crecimiento inicial a partir de un modelo exponencial del tipo a por e elevado a cx más b. Entonces, lo que en cualquiera de los dos casos, la función objetivo que nosotros queremos minimizar es el error cuadrático entre la estimación de la función siguiendo el modelo en función de los parámetros A, B y C y el valor real I de K, que corresponde al número de contagios diarios el día K, a partir del momento en que empieza la epidemia. Entonces, como ven aquí en las diferentes gráficas, pues los datos sobre el número de casos detectados es muy ruidoso, es decir, son valores muy ruidosos que dan muchos saltos, con lo cual la estimación de este modelo de crecimiento no es trivial ni se va a ajustar de manera perfecta a ninguno de ellos, ¿no? Por tanto, hay que, en un análisis posterior, ver cuál es el modelo que mejor se adapta. Entonces, ¿cómo vamos, por ejemplo, a encontrar el modelo óptimo, tanto el potencial como el exponencial? Vamos a empezar por el modelo potencial, donde lo que nosotros minimizamos es esta ecuación de aquí, con respecto a los parámetros A y B. Entonces, si calculamos el gradiente de esa expresión, pues esa expresión que está aquí, entonces igualando esto a cero y por ejemplo aplicando el método de Newton-Raphson, pues encontraríamos las posibles soluciones que hacen ese vector igual a cero, que es donde estarían los posibles mínimos. Un problema importante que aparece, por ejemplo, en la aplicación del método de Newton-Raphson y otros que vamos a ver, es que siempre necesitamos un punto de partida, necesitamos una solución inicial para luego ir mejorándola. Entonces, la solución inicial debe estar ser elegida de forma relativamente razonable, porque si lo elegimos de manera completamente aleatoria, pues es muy probable que la cosa no vaya bien, ¿no? Entonces tenemos que idear una manera de elegir una aproximación inicial que sea razonable. Entonces, en este caso del método de la potencia, una manera de elegir una aproximación inicial razonable es tomar el parámetro c igual a 1. Recuerdo que el modelo es ax elevado a c más b, así que estamos tomando c igual a 1. Y entonces lo que nos queda sería que estamos aproximando. Si c igual a 1, nos quedaría como una aproximación por una recta. Y entonces aplicaríamos el modelo de regresión lineal al conjunto de puntos xk y su k, y eso nos daría los valores de a y b. Con lo cual, en este caso, la aproximación inicial sería a y b los que dan la regresión lineal y c igual a 1. Luego esos valores van a ir cambiando según se vayan haciendo iteraciones del método de Newton-Raphson. En el caso del método de aproximación por una función exponencial, entonces lo que tenemos es que esta va a ser la función objetivo, a por e elevado a cx más b, y queremos que esta función se parezca lo más posible al dato que tenemos, que es el número de casos diarios.
Entonces, en este caso, si nosotros calculamos el gradiente, pues nos sale esto que está aquí, y de nuevo esto lo igualamos a 0, y las posibles soluciones de eso pues serán los posibles mínimos de mi problema de optimización, ¿no? Al igual que antes, pues hace falta dar una aproximación inicial, pero en este caso, al ser una función exponencial, se hace de manera distinta al caso potencial, ¿no? Entonces, en este caso, se toma b igual a 0. Si se toma b igual a 0, significa que entonces nuestro modelo será de la forma a por e elevado a c por x. Y cuando tenemos un modelo puramente exponencial, pues si aplicamos logaritmos, lo convertimos en un problema lineal. Entonces, esto es lo que se expresa aquí. Nosotros tenemos ik, que lo podemos aproximar como a por e elevado a c xk. Si aplicamos logaritmos a los dos lados, teniendo en cuenta las propiedades de los logaritmos, pues nos quedamos con que el nepeliano de ik se aproxima como c por xk más nepeliano de a. Y entonces, en este caso, aquí lo que tenemos es una recta que tiene por coeficientes c y nepeliano de a. Entonces, si aplicamos la recta de regresión al conjunto de valores xk y nepeliano de xk, pues eso nos va a dar una recta que voy a llamar igual a mx más n, donde m va a ser la pendiente y n es el término independiente. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora para recuperar los valores de c y a es decir, bueno, pues el c es la pendiente de la recta, por lo cual nos sale que c es directamente igual a m, y el n va a ser igual al logaritmo nepeliano de a, por lo tanto, despejando me sale que a es igual a e elevado a n. Y de esta manera tendríamos una primera aproximación de la solución que luego iríamos mejorando utilizando el método de Newton-Raphson, por ejemplo. Entonces, en este vídeo hemos visto pues que matemáticamente la optimización se formula como la minimización de una función objetivo respecto a unos parámetros, que la solución del problema de optimización se puede calcular buscando los ceros del gradiente de la función objetivo, y para ello podemos usar el método de Newton. El gradiente de la función objetivo se puede calcular de forma exacta, como hemos visto aquí para estos ejemplos sencillos, o se puede aproximar numéricamente utilizando las técnicas de derivación numérica vistos en temas anteriores. Aquí se ha optado por calcularla de forma exacta porque eran funciones sencillas que se podían derivar fácilmente. Es importante que en todo este tipo de métodos necesitamos buscar una aproximación inicial que sea razonable para iniciar los métodos iterativos como el de Newton-Raphson, y hemos visto cómo se puede encontrar este tipo de aproximación inicial de forma distinta para los métodos de potencial y exponencial, y hemos visto algunos problemas que se pueden formular como un problema de optimización, como son la regresión lineal, el crecimiento de contagio inicial por la COVID-19 utilizando un modelo potencial, y lo mismo utilizando un modelo exponencial.